manantial de las grandes celebridades latinoamericanas. Lucila Godoy nació en Vicuña, Chile, en 1889, 18 años antes que Frida. Su padre, profesor y poeta aficionado, la abandona cuando tiene 3 años. Junto a su madre se va a vivir a la casa-escuela que dirige la hermana mayor en Monte Grande. Ese valle de 1 kilómetro de ancho dividido por la raya del río como una cabeza femenina. Fui dichosa hasta que salí de Monte Grande y ya no lo fui nunca más. El destierro en su propia patria, el camino de desdichas, se inicia en la escuela de Vicuña, donde vivirá un incidente inolvidable. Ella era hermana menor de una profesora que tenía papeles, digamos, del ministerio. Y entonces Gabriela hizo unas tareas en uno de esos papeles y una compañera lo vio, la acusó y la directora del colegio dijo que Gabriela era ladrona. Sus compañeras la apedrean. Llega herida a su casa y nuevamente la hermana la lleva lejos. Gabriela es huraña, silenciosa. Su refugio es la lectura de la Biblia y los libros que le presta Bernardo Osandón, estudioso de provincia. Ejercerá como maestra a los 14 años en la Compañía Baja. Gabriela se siente diferente, fea, loca. Parece que no tuve ni el carácter alegre y fácil, ni la fisonomía grata que gana a las gentes. Debo haber llevado el aire distraído de los que guardan secreto que tanto ofende a los demás. Secretos guardaba Gabriela. Los sonetos de la muerte, la obra que la llevó a la celebridad, se atribuyen al suicidio de Romelio Ureta, joven con quien había tenido una relación en Coquimbo 3 años antes y que estaba de novio con otra en el momento de morir. Gabriela sabe que no se mata por ella y deja crecer el mito de la tragedia. Este suicida, que es un muchacho que ella conoce, con la cual tiene una relación de amistad en La Serena, en Coquimbo, cuando ella también es una jovencita, etcétera, se suicida porque él es un funcionario inferior del ferrocarril. Un amigo le pide plata prestada, él la saca de la caja del ferrocarril, después el amigo no se la paga, él se siente deshonrado y se suicida. Pero se dice que en el bolsillo de este suicida se encuentra una tarjeta, de esas tarjetas que se mandaban entonces, bueno, con flores, con pajaritos. Y empieza a crecer la leyenda. Ella contribuyó un poco, ¿no?, desde su propio punto de vista al desarrollo de esta leyenda, porque era una leyenda de una extraordinaria rentabilidad en el marco de una comprensión romántica de la literatura y sobre todo de la literatura de mujeres en ese momento. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Empieza proclamando el poema, para agradecer luego a la muerte que le permita triunfar en la batalla de los celos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Y yo creo que este poema de Los sonetos de la muerte, ella lo escribe 3 años o 4 años después del suicidio de Romelio Ureta. Ella ya está en los Andes. Compone los sonetos de la muerte y los sonetos de la muerte se transforman en el bestseller que sabemos, es decir, en el 14 ganan la Flor Natural, en los Juegos Florales, y de alguna manera catapultan la imagen de Mistral en la cultura nacional, en la cultura latinoamericana y en general en el mundo de habla hispánica. Ajena al suicidio de Ureta, un año después, en 1910, Gabriela iba por fin a lograr su título de profesora. Da un examen especial en verso para que se le reconozcan los años de experiencia. Con esto se repara otra injusticia que le había marcado a fuego vivo. A los 15 años se le había negado la admisión a la Escuela Normal de La Serena por sus artículos en la prensa de provincia. Según la acusación, digamos, del clérigo, que tenía tanta influencia en la Escuela Normal, ella era una socialista.
una hereje que se sentía cercana de Dios y lejos de la Iglesia. Y alguna vez le dijo, digamos, al sacerdote, al párroco en Punta Arenas, dice, yo estoy más cerca de Dios que usted. Y mi relación la establezco directamente y no necesito intermediarios. Soy cristiana, pero no soy católica, dirá Gabriela, pero sostiene la fe como un componente esencial en el hombre y se tutea con Dios. Cuerpo de mi Cristo, te miro pendiente aún crucificado. Yo cantaré cuando te hayan desclavado. Frida y Gabriela han sido vistas con el correr de los años como feministas, sin embargo sucumbieron al amor siempre como víctimas dolidas. Cuando recibe el premio de los Juegos Florales en 1914, está enamorada del poeta Manuel Magallanes Moure, miembro del jurado. En las galerías del Teatro Municipal, su alma estaba lejos de la gloria. Fui solo por oírlo, no por los aplausos, por oírlo a usted, por eso fui. Le declara su amor y le escribe cartas implorantes. Manuel, qué tirano tan dulce eres tú. Manuel, cómo te pertenezco de toda pertenencia, cómo me dominas de toda dominación. Te amo mucho, mucho. Acuéstate sobre mi corazón. Nunca otra fue más tuya, ni deseo hacerte más dichoso. En tus labios, dulce, larga, absolutamente, tu Lucila. El gran amor que para ella fue la gran pasión fue Manuel Magallanes Moure. Porque en cierto momento, cuando ella está furiosamente enamorada de Manuel Magallanes Moure, tiene un retrato de él en su cuarto y dice, te miro y te estás pareciendo peligrosamente a Jesús. Magallanes responde a la apasionada correspondencia de Gabriela y le pide un encuentro carnal que ella rehúye, diciéndole que aceptará solo si le asegura que seguirá amándola después. Que el hastío no sigue inmediatamente al abrazo estrecho. ¿Qué era para ella el amor? Ella amaba la finura, la delicadeza en los hombres. No le gustaban los tipos rudos. Quería hacer del amor algo así como también una obra de arte, donde no hubiera violencias, porque ella en su infancia sufrió violencias. En la búsqueda de este amor superior, Gabriela ya había sufrido a los 14 años la pérdida del amor de un rico hacendado a quien también negó un encuentro a solas, porque para merecer el respeto del mundo, no dispongo más que de mi honra, la riqueza de la mujer pobre. El secreto de su miedo a la relación sexual lo revelaría solo a sus amigas íntimas. Matilde Ladrón de Guevara, escritora y belleza de la época, fue una de las depositarias de su secreto. Ella me contó que iba un muchachón que a menudo iba a la casa a ayudar a distintas cosas o a verlas a las señoras, llevarle cosas. Un muchacho joven, muy joven, y que una vez que ella estaba sola, simplemente la tomó y la violó. Y ella casi se murió de terror, de espanto y se quedó muda. Magallanes, tras el rechazo de Gabriela, no responde más a sus cartas. Ella, desesperada, pide a Pedro Aguirre Cerda, ministro de la Instrucción Pública, que la ayude a huir de Santiago. Logra ser destinada a Punta Arenas, al fin del mundo, para velar su desgracia donde él no la vea. En Punta Arenas escribe diversos artículos de carácter político, indignada por la miseria y la injusticia que los pobres padecen en las frías tierras de Magallanes. Acusa a los poderosos de insensibilidad, de ganar fortunas y de mantener en la miseria a quienes se la procuran. La pobreza será el tema de muchos poemas. Los trigos hijos son del aire y son del sol y de la azada, pero este pan cara de Dios no llega a mesas de las casas, y si otros niños no lo tienen, mejor mi hijo no lo tocaras. Sus anhelos de justicia fueron mal comprendidos en la época, pero hoy son valorados. Algunos años pasados, los japoneses reunidos en una cumbre de empresarios la toman como ejemplo para decir
¿cuál es el ideal de empresa? ¿Cómo sería la empresa mejor? En el placer de servir parte de la naturaleza y dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Entonces dice, sirve el árbol, etc. Y sigue ella diciendo cómo en esta cadena humana, todos los seres humanos tenemos una disposición al servicio. Y si trabajamos unidos, no puede haber uno que sea peor que el otro. Y no puede haber uno que esté en peor posición que el otro. Porque todos están convergentes para hacer una sociedad más justa y más armoniosa. Gabriela vuelve al cabo de un año a Santiago convencida que Magallanes la estará esperando, pero Magallanes se ha casado con otra. La profesora tan polémica en Chile es invitada en 1922 por José Vasconcelos a México para participar en la reforma educacional del gobierno de Álvaro Obregón. En el puerto de Veracruz la espera, por encargo del ministro, Palma Guillén, una joven intelectual quien vivirá con ella y será su amiga durante 40 años. Y a pesar de las grandes diferencias que había entre las dos mujeres, compartieron intereses e inquietudes. Palma Guillén era una joven con formación universitaria más bien orientada hacia la cultura europea, mientras que Gabriela tenía una formación como maestra rural y estaba entregada a la cultura hispanoamericana. Será Palma también quien guardará con ella el secreto de su hijo adoptivo, que presentó como entregado por un hermano viudo. Desde luego existía la sospecha de hace mucho tiempo, es decir, no es una novedad, no, de que Juan Miguel Godoy, el sobrino de Mistral, era hijo suyo. ¿No? Es decir, de hecho, aun cuando no lo hubiera sido, ¿no? Ella recibe ese niño, cuando ese niño acaba de nacer, tiene menos de un año, ¿no? Y ella lo cría, ¿no? Hasta los 19 años, que es cuando el chico se suicida, que es el segundo suicida, como dice Luis Vargas Saavedra, en la vida de Gabriela Mistral. De manera que, aun cuando no hubiera sido, y eso es discutible, ya lo vamos a ver, ¿no? Aun cuando no hubiera sido hijo de su carne, por decirlo así, de todas maneras, ella lo crió a lo largo de toda su vida, y ella fue madre en efecto, ¿no? Es decir, no hay tal ausencia de maternidad, digamos, en la vida de ella. Se afirma que Gabriela fue madre probablemente en Argelia a fines del año 1925. Contó la historia de la entrega del niño en Marsella y luego prosiguió con él su largo viaje permanente por el mundo, primero representando a Chile en distintos eventos internacionales y luego como cónsul de libre disposición a partir de 1938, en Niza, Génova, Lisboa, Petrópolis y Nápoles. En la Navidad de 1943, Juan Godoy, Yin, de 18 años, se suicida con cianuro dejando una carta desgarradora. Querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. Cariñosamente, tu Yin. Un abrazo a Palma. Sobre la muerte de su hijo, ella en una carta, ella dice, a mi hijo me lo suicidaron, ¿cierto? Pensando que en realidad el suicidio de su hijo no fue algo casual. Hoy ya parece confirmado el rumor que existió durante años. Yin era su hijo y, temerosa quizás de la descalificación social, no lo confesó. Bueno, Doris, justamente yo estuve con ella, haciendo unas conferencias con ella en Nueva York. Ella me comentó que habían hecho una entrevista y que ella había confesado un secreto de Gabriela y que me pedía la opinión, que pensaba yo de que le hubiera dicho que realmente Yin era su hijo, porque se lo había confesado Gabriela. Bueno, yo realmente, ¿quién soy yo para dar opinión, verdad? Pero realmente yo creo que Gabriela habría estado contenta que se supiera que todo ese amor que ella dedicó a este niño era su hijo. Gabriela, en su prosa titulada ¿Por qué viniste?, podría estar hablando de este hombre que no aceptó a su hijo. ¿Para qué viniste si el que te trajo te odió al sentirte en mi vientre? Para mí viniste, se responderá. Para mí, que estaba sola, hasta cuando él me oprimía en sus brazos, hijo mío.
Así como Frida curó sus heridas de amor pintando, Gabriela Mistral se erigió en una gran poeta con sus obras más importantes escritas en Chile. Pero, paradojalmente, huye de la patria y levanta fuerte su voz en el mundo a favor de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. América Latina es su obsesión y no reconoce otro partido que el de los pobres. Gabriela vive en una permanente inestabilidad económica. La dictadura de Carlos Ibáñez le quita una pensión el año 1929. ¡Que caiga!, implora. En 1932, el gobierno de Juan Esteban Montero la designa cónsul en Nápoles, pero la recesión mundial la deja nuevamente sin recursos. El diplomático don Carlos Errázuriz la auxilia. Mi mamá, que era muy simpática y muy cariñosa, le dice: Gabriela, quizá usted, con susto se lo dijo, quizá usted quisiera alojar en casa nuestra. Se lo dice eso y Gabriela no le contestó nada, se da media vuelta y se va. Y mi mamá me lo contó más de una vez esto. Mi mamá dice que se sintió muy mal. Pensó que podía haber ofendido a Gabriela, no sé, pero al minuto llega ella de vuelta con la maleta hecha. Así se tejió una amistad que se traduciría en una cariñosa correspondencia con Misia Carmela Echeñique, que se prolongaría con su yerno, Radomiro Tomic, Eduardo Frei Montalva, su abogado, y finalmente con Gabriel, hijo de Olaya y Radomiro, su ahijado llamado así en su honor. El año 39 mi papá fue nombrado jefe de misión en Estocolmo. Y entonces, por supuesto, tanto mi papá como mi mamá tuvieron la idea de que Gabriela Mistral para el premio Nobel. Y vino en eso la guerra del 40 y no se dio el premio Nobel durante 5 años. Y termina la guerra y a todos nos tocó, pero de una sorpresa increíble y fantástica. A recibir de mano de su majestad el rey el premio Nobel de literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academia Svenska. I denna förtjusande och efterlängtade scen där man får bevittna alla tiders längsta och hjärtligaste handtryckning innan pristagarinnan gör sitt gravitetriskt magnifika återtåg. No viene a Chile a celebrar su premio, e incluso el premio nacional tarda algunos años en llegar. Yo le dije: usted tiene que sacarse el premio nacional de literatura, el premio de Chile. No, me dijo, no lo voy a recibir nunca. Sin embargo, las gestiones de Matilde logran el premio y Gabriela lo acepta. El tardío reconocimiento no aminoró el resentimiento de Gabriela con Chile. No tiene piel de elefante. El crítico Raúl Silva Castro dice que su poesía es grotesca, que habla de entrañas y sangre, que se permite decir lo que las demás mujeres ocultan por pudor. Ella fue perseguida aquí con odio. Me regaló un libro que escribió Silva Castro, una infamia. La acusa abiertamente de lesbiana, la acusa de que ella escribe como hombre y que actúa como hombre. No era absolutamente lesbiana porque yo estuve tanto con ella. Gabriela dijo una vez que todo se lo hacían, todo salvo los versos. Vivió rodeada de secretarias y de amigas íntimas, de Laura Rodig, de Palma Guillén, de Doris Dana, quien la acompañó hasta su muerte. Gabriela se sentía perseguida, guardaba celosamente su intimidad. Eso mismo ayudó a crear una imagen falsa de ella que solo algunos, como la hija de Matilde, Sibila Arredondo, pudieron conocer casualmente un día. Sintió de música, del boogie boogie. Le golpeó la puerta y yo tal vez llegó, le abrió porque tenía confianza, ella dejaba las puertas abiertas. Y la vio pues con camisón grande, largo, hasta los tobillos, bailando feliz, dándose vueltas, sumamente ágil, bailando. Ahí se escondió, pues, cuando Sibila le dijo: ¡bravo! La ves tú, que no es la mujer que conoce Chile, esta especie de fantasma oscuro.
No, era alegre. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Dame la mano y danzaremos. Finalmente, la primera latinoamericana premio Nobel, la chilena más conocida en el mundo, acepta venir a Chile en 1954. En la Vuelta a Chile la convidó el presidente Ibáñez. Y para poder aceptar fue como muy gracioso, porque tenía una salida como un poco graciosa. Yo voy a aceptar siempre que vengan mis dos compañeras, tanto Doris como Gilda. A una le decía la niña de la gringuería y a mí me decía la niña de Rapallo. Así es que, entonces, bueno, aceptaron que la acompañáramos las dos. El recibimiento es apoteósico, pero esto no cambia su mala percepción. ¿Cómo odian los chilenos?, dirá. Lo único que allá en Santiago observé en la calle fue la mirada que es mi documento en toda tierra. Y vi las que echaban sobre mí. Fueron solo 3 salidas, tal vez 2, y tengo presente esos ojos de curiosidad redondamente hostiles. A pesar de su resentimiento con Chile, reconoce su inspiración en estas tierras y pide que la entierren en Monte Grande cuando muera. Los últimos años de su vida los consagró justamente a escribir el poema de Chile. 3 años después de su visita a Chile, muere en 1957 en Estados Unidos de un cáncer al páncreas, y sus restos fueron traídos para cumplir su voluntad de ser enterrada en Monte Grande.